Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Iniciamos este episodio podcast especial que tenemos acá en Post La Verdad y nos vamos de una vez con esta muy buena canción de alguien de aquí de Bogotá. Y mientras está sonando esta muy buena canción, se llama Sounds of Space, de Don Edgar Arroyo, el maestro de la canción, compositor colombiano de Bogotá, que también nos maneja los jingles de Pues la Verdad. Le traemos acá la canción a Don Edgar. Muchas gracias, Don Edgar Arroyo. Y bueno, Don Javier, ¿cómo me le ha ido? Don Andrés, un saludo muy especial a todos los oyentes de Pues la Verdad. Muchas gracias al precandidato Jorge Rojas por aceptar la invitación, por recibirnos en su sede de campaña. Y bueno, dispuestos para que Jorge nos cuente todo sobre su propuesta para llegar a la alcaldía de Bogotá y conocerlo mucho más. Así es, entonces dándole la bienvenida a don Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá. Jorge, bienvenido a este episodio podcast de Post La Verdad. Buenas tardes, muchas gracias. Me alegra mucho compartir con ustedes y con todos los oyentes y quienes nos están viendo también en la transmisión por Facebook Live. Y estoy listo a responder las preguntas que ustedes consideren. Bueno, claro que sí, y empezando, saludando también a toda la gente que nos está escuchando, quienes vayan a ir conectando al chat en Spreaker, ya saben, pueden hacer parte del chat y ya ahorita estamos compartiendo en redes sociales, en Twitter y todo en la cuenta de @contragor, en la cuenta pues la verdad están los enlaces de Spreaker para que se van conectando, en Telegram, en el grupo, a toda la gente que nos está escuchando, bienvenidos. Y bueno, empezando, ¿quién es Jorge Rojas? Jorge Rojas es un hombre que le ha dedicado su vida a los derechos humanos y a la paz, y al ejercicio de la política desde la transformación de la sociedad, y al ejercicio del gobierno desde la experiencia de 4 años de gobernar al lado de Gustavo Petro en Bogotá Humana, aprendiendo el ejercicio en la Secretaría Privada, que tiene un nombre todavía muy complicado, porque Secretaría Privada es Jefatura de Gabinete en Bogotá. Y después la Secretaría de Gobierno, yo le recibí la Secretaría de Gobierno a Antonio Navarro Wolf y se la entregué a Guillermo Asprilla. Y después en la Secretaría de Integración Social, manejando buena parte del presupuesto que tiene Bogotá. El presupuesto de Bogotá en ese momento eran 21 o 22 billones de pesos y a mí me correspondió manejar casi 3 billones de ese presupuesto, hacerlo con transparencia y hacerlo con resultados. Así que soy una persona que conoce la administración pública, que tiene resultados en el ejercicio de la ejecución presupuestal y que conoce con la sensibilidad propia de un defensor de derechos humanos el asunto esencial del ser humano, pero también de la naturaleza, pero también de la democracia. Y hay un dato que ha sido bastante interesante, que no se mueve en una campaña, y es que yo soy vegetariano semivegano. Y no ahora por la campaña, sino hace 25 años. Y esto lo digo porque en Bogotá hay mucha gente que se está agrupando alrededor de la defensa de los animales y de el buen consumo de... Hoy es el día y es tendencia, el día del perro callejero. Hoy es el día del perro callejero. Entonces, cuidar los animales y evitar que una persona para alimentarse, para divertirse o para vestirse tenga que maltratar o matar a un animal,
me parece que es un buen comienzo. Dicen que el adoptar un perro callejero es adoptar 10 razas de perro en uno solo. Así es. Y es todo un ejercicio de afecto del ser humano en el contexto de la naturaleza. Eso es algo que me gusta mucho. Jorge es precandidato, ¿cierto? ¿Por qué movimientos? Por Colombia Humana. Colombia Humana no tiene personería jurídica, lamentablemente el Consejo Electoral nos la negó 2 veces, una cuando no la habíamos solicitado y la otra cuando la solicitamos. Después la tutela nos la negaron y la ratificó el Consejo de Estado. Entonces yo me dediqué a conseguir firmas desde ese imaginario de Colombia Humana para volver a ganar en Bogotá. Entonces mi precandidatura está puesta al servicio de una consulta interpartidista. Para nosotros lo más importante ahora es la consulta interpartidista por una razón. Un candidato solo no gana, por mucha publicidad que tenga, por mucho partido que lo apoye, ni el candidato del Verde gana solo sin el candidato de la Colombia Humana, que tampoco gana solo sin el apoyo del Polo Democrático. Y la buena noticia para quienes nos están viendo y escuchando es que tenemos un acuerdo entre la Alianza Verde, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Maíz, Fuerza Ciudadana, para tener la consulta y escoger un solo candidato. O sea, vamos por la unidad y vamos por la victoria. ¿Con quién está compitiendo Jorge Rojas? Pues ahí está la candidata o el candidato que surja de la encuesta de la Alianza Verde, mi amiga Claudia López y mi amigo Antonio Navarro. Por otro lado está Celio Nieves, el profesor del Polo Democrático Alternativo, concejal del Polo. Por otro lado está Holman Morris del Maíz y por otro lado está Luis Ernesto Gómez de Activista. Es decir, tenemos un abanico de candidaturas con diferencias que tienen que llegar a un solo programa de gobierno, pero con diferencias políticas que nos tienen que unificar para hacer un gobierno de convergencia. Y en esa tarea es en la que estamos. El 12 de abril ya sabemos quiénes inscriben su nombre. Yo estoy listo para participar en ese ejercicio y espero ganar esa consulta el 26 de mayo. ¿Por qué Jorge Rojas y no los demás precandidatos? Porque Jorge Rojas sabe de gobierno más que cualquiera de los otros candidatos. Yo respeto a mis amigos, pero Claudia López gobernó mínimamente a Bogotá en una alcaldía local y en una dependencia de participación, no en el conjunto del gobierno, que son 4 años administrando la ciudad desde el centro de la alcaldía de Bogotá. En segundo lugar, porque tengo la sensibilidad para trabajar todo lo que significa el ser humano y su dignidad. Yo tengo un triángulo para que ustedes lo miren. Aquí está el ser humano, que es dignidad y derechos, desde que nace hasta que muere. Y sabemos cómo trabajar esa diversidad de la población, sabemos cómo trabajar los derechos, sabemos la ruta de los derechos, sabemos la política pública porque la ayudamos a construir. Aquí arriba está la naturaleza, porque es que antes se pensaba que era el ser humano por encima de todo. No, ahora hay que respetar el río, ahora hay que respetar el humedal, hay que cuidar la tierra que habitamos, el aire que respiramos, la comida que nos alimenta y el agua que consumimos. Si no cuidamos la naturaleza, no vamos a tener ciudad. Para mí lo más importante ahora es articular la naturaleza. Eso que escuchan allá es la Asamblea de Ciudadanía Libre de la cual hablamos ahora. Para mí es la naturaleza articulada con el ser humano, pero también la democracia, porque tenemos un déficit profundo de democracia en Bogotá. Esa democracia no es solo votar, esa democracia no es solo participar, esa democracia es decidir. Entonces ese trípode es el que estamos haciendo. Eso implica que Bogotá tiene que tener metro subterráneo. No es un cuento de que yo me empecino pues en que es metro subterráneo porque no, eso viene desde hace 2 décadas. Los estudios existen. Y si ese metro no lo hacemos, vamos a hacer un metro elevado que no responde a las necesidades de la ciudad, sino a los intereses del alcalde que quiere mantener los buses como el centro y el eje articulador de la movilidad en Bogotá. Eso es un punto en el cual tenemos divergencias con Claudia López y tenemos divergencias con Antonio Navarro, por ejemplo. Y yo sí sé cómo vamos a hacer ese metro subterráneo y estamos ya, y les paso la noticia, tenemos lista la carta para pedir al procurador que le haga un seguimiento especial al proceso licitatorio del metro,
porque es una obra demasiado grande para que la liciten a las carreras, y nosotros queremos incluso que se suspenda para que sea la próxima administración la que tome la decisión sobre la base de lo que ya existen como estudios. Bueno, antes de meternos con el tema de la movilidad, el metro y estas cosas, quiero leer unos comentarios que ya nos están dejando en el chat en Spreaker. Don Everumo dice: buenas tardes, un saludo a Jorge, muchas gracias por continuar el legado de la Colombia humana. Germán se reporta, dice: buenas noches, saludos a Jorge, me alegra mucho verlo por estos lados. Luis Gamba dice: buenas, sintonizado. Doña Diana Reuter, muy buenas tardes. Y Germán hace la siguiente pregunta: Jorge, quisiera preguntar, ¿en esto si estamos todos en el bus? ¿O van a empezar a suceder lo mismo que pasó con las presidenciales con Robledo y toda esa parte del MOIR, que siempre termina destruyendo todo tipo de alianza, igual con el Partido Verde? Germán, ¿cierto? Sí, Germán. Germán, ayer tuvimos una reunión con el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica y Colombia Humana, y ahí reafirmamos el acuerdo. Yo tuve una reunión también con Claudia López. Estamos conversando también con el Movimiento en Marcha, con Luis Eduardo Garzón y demás. La apuesta nuestra en este momento es la consulta. Salirnos de la consulta es una grave irresponsabilidad. Para ganar la alcaldía de Bogotá necesitamos una convergencia. Para construir la convergencia necesitamos una consulta, y para hacer la consulta necesitamos que los candidatos que vamos en consulta digamos claramente que participamos. Si yo gano, quiero que los demás cumplan la palabra y me apoyen. Si yo no gano, me van a ver a mí cargando la maleta del que gane, haciéndole campaña con decisión, con voluntad y con criterio de unidad. ¿La maleta y el megáfono también? El megáfono, y hacemos el periódico, así como hicimos el que estamos mostrando aquí, que es el periódico de la Bogotá Viva, que es el lema nuestro. Así que, Germán, nuestro compromiso, mi compromiso es la unidad. Mi nombre no se va a prestar nunca para dividir esta Colombia humana y esta convergencia progresista en Bogotá. Bueno, yo sí quiero resaltar acá que sí me gusta la propuesta de metro subterráneo. Es necesario porque de verdad ya la movilidad de Bogotá sí es insostenible. O sea, de verdad necesitamos metro, pero metro subterráneo. Yo sé que de pronto ya Jorge ya lo dijo, de que hay cierta ambigüedad en los otros precandidatos respecto a si se va a hacer metro elevado, si se va a hacer metro subterráneo. Bueno, en el tema metro están diciendo que si se deja listo, si se deja licitado, entonces al siguiente alcalde le toca sí o sí continuar esa obra. Entonces no sé si en el caso hipotético que Jorge gane la alcaldía de Bogotá, pero el metro elevado lo tienen que hacer. ¿Ahí qué haría Jorge al respecto? El 2 de enero instalo una comisión técnico-jurídica que revise todo el proceso de la licitación y la adjudicación a la luz de la ley y las normas, porque yo me temo que si llegan a abrir la licitación como lo anunció Peñalosa esta semana y adjudicarle a unas empresas que además están cuestionadas. Hay empresas cuestionadas por malas obras, por corrupción de Odebrecht en otros países. Eso hay que vigilarlo porque es una mega obra, la gran obra de Colombia es el metro de Bogotá. Lo primero que vamos a hacer es revisar técnica y jurídicamente para saber cómo el distrito puede reorientar el proceso. ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué es lo que podemos recuperar de lo que sí existe con estudio? Para que tengan una idea, el metro subterráneo tiene en unas bodegas en la alcaldía 270 tomos de estudios y 36.000 planos levantados de ingeniería avanzada de detalle. Ese estudio hay que recuperarlo, le costó a la ciudad 138.000 millones de pesos. Sacar ese estudio y confrontarlo con lo que presenta el metro elevado, porque en el metro elevado no tenemos los estudios en este momento. Estamos como a tientas, vamos a licitar y adjudicar ni siquiera sin saber el valor real. Nos hablan de 12.9 billones para un metro que tiene apenas 16 estaciones. Y para que la gente lo entienda, las estaciones de la zona norte están separadas por 1.4 kilómetros.
la media internacional en los metros de las grandes ciudades es de entre 400 y 800 metros. Más de 800 metros no funciona porque la gente tiene que bajar del metro para coger un bus Transmilenio. Entonces lo que estamos es buscando construyendo un metro elevado que va a terminar siendo un metro alimentador de buses. Eso es un despropósito. La ciudad cree que no, que como ya lo dejaron listo, entonces hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No podemos ser irresponsables. Y yo sé la fórmula que nos puede permitir volver a revivir el metro subterráneo porque no lo vamos a improvisar. Es más rápido hacer el metro subterráneo que hacer el metro elevado, así lo dejen licitado. Eso lo vamos a revisar técnicamente. De hecho, acá tenemos una pregunta, Madame Simón. Dice, si licitan el metro elevado con todas las irregularidades y usted queda electo como alcalde, ¿qué hará al respecto? Pues no voy a cometer las irregularidades por el hecho de que la gente con una facilidad va diciendo si es metro elevado hay que hacerlo y después vemos qué hacemos. No, nos puede pasar lo mismo que con Transmilenio hace 20 años. Cuando surgió la idea del Transmilenio era lo máximo y dijimos sí, bienvenido al Transmilenio que hizo Peñalosa hace 20 años, pero tenía que estar acostumbrado acompañado de la primera línea del metro. No se hizo así y lo que dejamos fue dejar correr un sistema que ya colapsó. El Transmilenio es un sistema agotado, colapsado, inseguro e indigno que no podemos seguir prolongando por 20 o 30 años más en la ciudad. Dicen que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Para ello, obviamente, hay que contar con el apoyo del Consejo también, ¿no? Es cierto. ¿Qué estrategia electoral está manejando Jorge Rojas para llegar fuerte con el Consejo? Tenemos que ganar 21 concejales para poder tener una mayoría que nos permita revertir los despropósitos y desaciertos del actual Consejo, que untado de mermelada y sometido por el alcalde le dio vía libre a vigencias futuras que, entre otras cosas, necesitan esas vigencias futuras estudios fase 3 que no tenía el metro elevado. ¿Qué hizo Peñalosa? Sacó los estudios del metro subterráneo para justificar sus vigencias futuras. Eso se llama un engaño a la ciudad. Acá don Iván Dacho dice, buenas noches, mesa de opinión y precandidato Rojas, pero para ejecutar el subterráneo no se necesita un COMPES nuevo del gobierno. Es cierto, son preguntas claras. ¿Cómo gobernar con Duque? Eso es, el problema no es tanto que el distrito pueda incluso revertir o incluso revisar a fondo el metro, que yo no creo que lo vayan a licitar. Y si lo abren la licitación, no creo que esa licitación a las carreras se pueda adjudicar. Pero en el caso que lleguen a eso, vamos a revisarlo a fondo para tomar las medidas que corresponden. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el gobierno nacional? Fíjese que el metro que trabajamos fuertemente con Gustavo Petro llegó al punto en que solo faltaba un documento COMPES. Y el presidente nos entregó un cheque. Yo organicé la reunión que terminó con un cheque que no tenía fondos. El famoso cheque chimbo. El famoso cheque chimbo, porque el señor Juan Manuel Santos nos traicionó. ¿Cómo es que les expiden un cheque sin fondos por parte de la presidencia? Lo que pasa es que ya teníamos los estudios, ya teníamos la validación de los estudios por parte del Banco Mundial, por parte de las universidades que fueron contratadas para revisar, que eran los Andes y la Nacional. Es decir, solo faltaba un COMPES para poner en marcha la licitación. La mezquindad política de Santos, que llegó a pensar que si le daban esa posibilidad a Petro se volvía presidente, fue lo que hizo detener por 8 meses el documento COMPES. ¿Para qué lo detuvieron 8 meses? Para saber quién ganaba las elecciones. Ganó las elecciones Peñalosa y en diciembre revirtieron el proceso que ya venía para el metro. O sea, ellos que hablan de construir sobre lo construido, destruyeron lo que habíamos construido. Y esa responsabilidad le cabe a Santos, incluso más que a Peñalosa. Esa es la responsabilidad por mezquindad política. Así que nosotros nos toca hablar con Duque, porque ahí tenemos que buscar. Ahora, Gustavo Petro está proponiendo que revisemos un mecanismo que nos permita hacer el metro con recursos de la ciudad. Eso también tenemos que estudiarlo a fondo, porque sacar la nación para hacer la primera línea sería un acto de independencia y autonomía de Bogotá. Habrá que revisar la viabilidad técnica y financiera de esa propuesta.
Eso lo estamos estudiando en este momento para presentárselo a la ciudad en el marco de la campaña. De ahí tenemos una pregunta y la siguiente: legado Petro versus el legado Peñalosa. Pero antes una cosa, para rápido movilidad, ¿Transmilenio por la séptima, sí o no? No. ¿Transmilenio por la 68, sí o no? No. Tranvía por ahí, ¿cierto? Tranvía, vamos ¿Y a por la revisar. Boyacá también? Lo mismo, lo que necesitamos es poner a funcionar los rieles. ¿Qué hay? Los rieles son energías limpias, eléctricas. Nosotros podemos conectar la ciudad con Facatativá al occidente, con Zipaquirá al norte y con Soacha al sur. Hacer tranvía por la séptima, hacer metro subterráneo. Ese es el sistema interconectado que necesitamos. Ahora, si ustedes me permiten, ejerzo mi labor de periodista y les pregunto a ustedes y a los oyentes y a los que nos están viendo, ¿cuál es el sistema de transporte más digno, seguro, cómodo que hay hoy y no contaminante que opera hoy en Bogotá? Ninguno. Sí existe, se llama el Transmicable, que le dicen Petrocable. Ahí van bien acomodados 19 personas, 3.600 que suben y bajan hora sentido. De ese que dicen que es No una roban, troncal, ¿no? Cosa que no me cuadra, porque eso no el es código así. de tránsito establece una troncal muy diferente. Es a lo porque que dice solo la piensa alcaldía. en llantas, en buses, pero esas Troncal canastas, eléctrica. esas cabinas que suben y bajan, 160 cabinas, ahí no roban, ahí no empujan, ahí no se respira aire contaminado, ahí se va más rápido, ahí no hay ruido, ahí demostramos que sí podemos tener un sistema digno de transporte en Bogotá. Y yo voy a hacer 3 cables más, uno en el Codito para Usaquén, otro en Chapinero y el de San Cristóbal, que ya tenemos estudios de factibilidad hechos. Así que sí hay un sistema de transporte digno en Bogotá. Okay. Y el metro va a contribuir y los trenes también. Y para cerrar el tema de movilidad, ahorita hay crisis respecto a quienes usan bicicleta. Primero por el tema de contaminación, ahora es el tema de seguridad, que ya hay muertos por robar la bicicleta. Peñalosa dice que Bogotá es la capital mundial de la bicicleta y que él fue el inventor de la palabra ciclorruta, pero hasta estudios han demostrado que Colombia no sino Bogotá no es una ciudad amable con el ciclista. Entonces, Jorge, ¿qué propuestas tiene respecto para los usuarios de bicicleta en la ciudad de Bogotá? Bogotá tiene algo así como 1.772 kilómetros cuadrados, 7.200.000 habitantes y hay 895.000 viajes en bicicleta cada día. Así que se ha disparado el uso de la bicicleta y lo que tiene que hacer el gobierno es estimular y cuidar al ciclista y mantener las ciclorrutas. Mi hijo se cayó hace 3-4 días. Iba mi hijo con su hijo, o sea, con mi nieto, y en un hueco aquí por la ciclorruta de la 13 se cayeron. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. El otro problema es la seguridad. ¿Qué hace la policía persiguiendo al que compra empanadas? ¿Qué hace la policía persiguiendo vendedores ambulantes cuando la policía debería tener? Nosotros queremos tener una policía que cuide al ciclista. Esa es otra propuesta que yo quiero plantear. Nosotros sí que vamos a formar una escuela de policía. Yo sí creo que hay que fortalecer la policía. 1.500 policías especializados en medio ambiente, es decir, cuidar y proteger el territorio y el agua, que estén especializados en seguridad humana, que cuiden al peatón, al ciclista, al ciudadano, que sean de Bogotá, que conozcan la localidad, formados incluso con educación bilingüe para que atiendan al turista. Eso tiene que ver con la bicicleta, pero ese sí es un programa que vamos a fortalecer, que nos quedó faltando un poquito en el gobierno de Petro. Tengo 2 preguntas relacionadas que hacen acá los oyentes en el chat en Spreaker. Doña Diana Reuter hace la primera pregunta. La población en Bogotá crece de forma desigual, con ella el desempleo e informalidad. Ya se tienen propuestas sobre empleo y población en Bogotá. Y don Luis Gamba dice: saludos desde Funza, él vive en Funza. Con respecto a la movilidad en Bogotá, la entrada por la calle 13 y 80 es caótica. ¿Cómo va a mejorar la llegada a la alcaldía? Bueno, primero está Diana, ¿no? Sí. Y Diana nos está hablando de La desigualdad, la desigualdad. La ciudad está creciendo de forma desigual. El En desempleo, Bogotá hay una informalidad, secretaría esas cosas. que está concebida para promover el empleo y lo que llaman emprendimiento, que suelta la palabra, es bonita, pero no sirve para nada si no hay crédito, si no hay tecnología, si no hay innovación y si no hay estímulo. La Secretaría de Desarrollo Económico no funciona.
nos quedamos en unas ferias que no resuelven el problema de los ingresos de la gente. El IPES no está cumpliendo su labor para regular este tema de la economía popular de la venta callejera. Entonces, yo que no me voy a meter en una reforma administrativa general porque eso nos quita mucho tiempo, eso ya la hizo Jaime Castro, me voy a preocupar y a ocupar de una reforma de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Cuál es la única ciudad de Colombia que no tiene Secretaría de Agricultura? Bogotá. Y en Bogotá tenemos que el 72% del territorio es rural. Estamos pensando en corabastos, estamos pensando en alimentos, estamos pensando en producción de alimentos, estamos pensando en la ruralidad. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Se nos subió el desempleo. De las cifras que traíamos con Petro, que la bajamos a un dígito, a hoy que la superamos de un dígito y estamos en el 11% de desempleo, tenemos que revisar la política del primer empleo, por ejemplo. Claro que tenemos que estimular con subsidios incluso a las empresas que contratan jóvenes entre 18 y 20 años para que podamos incluir a los jóvenes en los procesos, incluso también dentro de la administración. Pero necesitamos un banco de primer piso. Bogotá maneja 26 billones de pesos al año. Esos 26 billones entran ¿a qué banca? A la banca privada. Se lo entregamos a Luis Carlos Sarmiento y él usa sus bancos para llenarse de plata y Bogotá le entrega ese capital para que lo maneje. ¿Por qué no usamos siquiera el 15% de ese capital para crear un banco de Bogotá, pero de verdad? Ahí se llamaría el Banco de Bacatá, que nos permita ofrecer crédito. ¿Dónde consigue el crédito el emprendedor, el vendedor ambulante de la economía popular? Eso se llama pagadiario. Y eso son la violencia y los sicariatos que hay tienen que ver con ese modelo de crédito. Eso hay que regularlo del Estado. Y a mi amigo de Funza quiero decirle que nuestro programa Bogotá Viva trabaja sobre la base de ciudad-territorio. Ojo, no es Bogotá-región, es Bogotá-territorio, para poner un equilibrio, porque Bogotá-región se traga a los municipios, 16 municipios que rodean a Bogotá, los absorbe la ciudad. No, tenemos que trabajar con un equilibrio, por eso yo estoy haciendo la campaña también en Cota, y ya voy a ir a Chía, y ya estuve en Subachoque, y ya estuve en Tabio, y vamos a ir a Funza. En el caso de Funza, nosotros tenemos que trabajar primero la línea férrea, tenemos que recuperar el tren, pero hay que regular 22.000 camiones que entran y pasan por Bogotá, contaminando Bogotá y colapsando el tráfico. Yo estoy proponiendo una Bogotá 24 horas y entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana vamos a permitir que circule el transporte de carga en Bogotá. No tiene por qué circular en el día. Hay que regular la presencia del transporte de carga y tenemos que incentivar, desincentivar el uso del carro particular ofreciendo el transporte público, que no puede subir de tarifa. Porque la idea de que siga subiendo la tarifa del Transmilenio está llevando a que la gente se baja del Transmilenio. ¿Sabe cuántas motos circulan hoy en Bogotá? 490.000. Vamos a llegar a 500.000 de motos que contaminan, que ocupan espacio, que generan accidentabilidad, porque la gente se baja del transporte público. Que le sale más barato comprar la moto. Claro, pero va a llegar un momento en que no podemos. O sea, la racionalidad no nos permite, porque si no, todo el mundo compra moto, pero no nos resuelve el problema de la movilidad. ¿Esas ciclas con motor, esos ciclomotores? Eso habrá que revisarlo, porque todo el que compre un vehículo eléctrico debería tener una reducción de impuestos de rodamiento, por ejemplo. Nosotros lo vamos a plantear. No le cobren impuestos para que rueden vehículos eléctricos. Tengo una pregunta muy concreta con eso de poner el transporte de carga en las noches. ¿Qué impacto podría tener a nivel ambiental de contaminación e incluso de contaminación auditiva? Claro, eso tenemos que revisarlo porque en principio es una medida que nos ayuda a descongestionar. Sí. Pero ¿sabe qué están haciendo unos empresarios en Cali? Iniciaron la importación de vehículos de carga eléctricos. No hacen ruido y no contaminan. ¿Por qué Cali puede hacerlo y Bogotá no? ¿Por qué Medellín puede tener buses eléctricos y Bogotá no? ¿Por qué la licitación que hizo Peñalosa de los buses de Transmilenio, 1.400,
No incluyeron los buses eléctricos porque solo querían el negocio Volvo con energías fósiles que son diésel y gas que matan a la gente. Nosotros vamos a tener que revisar en el transporte de carga, en el SITP y en los vehículos, en los taxis y en los vehículos particulares, necesitamos incluir los vehículos eléctricos. Pero vamos a ver la regulación que implica el transporte de carga, porque tenemos que regularlo día y noche. Bogotá 24 horas tiene que pensarse un mecanismo para Corabastos, para la zona, sobre todo en la zona industrial de la calle 13, Fontibón, etcétera. O incluso utilizar las vías férreas. Primero, el tren. Sí. Cuando el tren no demora mucho, el tren es como los cables aéreos. Un cable aéreo no vale sino 250.000 millones de pesos aproximadamente. Eso no es mucha plata para un presupuesto tan grande como el que tiene Bogotá. Poner a funcionar el tren. Mire usted que están reparando la carrera séptima. Yo fui al frente del Congreso, reventaron el cemento para echarle relleno fluido o algo así. Y ahí está la carrilera. O sea, el riel existe en la carrera 13, en la avenida Jiménez, tenemos riel. Lo que pasa es que en la carrera también, en la calle 47, hay riel que siempre se levanta en esa esquina, ahí se ven los rieles. ¿Por qué? Porque en Bogotá había tranvía y había tren, y después de 1948 del Bogotazo, acabaron con el transporte férreo, y un alcalde que se llama Masuera aprovechó y montó el negocio de buses, que es lo que nos tiene hoy así. Sí. Es la única ciudad que no tiene metro y que no tiene tren, excepto el de la Sabana, turístico. Bueno, tenemos unas preguntas en Twitter, pero bueno, ahí vamos aquí en orden, no se preocupen, no quiere decir que no las hayamos mirado y las tenemos pendientes. Pero cantidad de personas conectadas, estamos ganándole a las cadenas que hacen el debate ese, ¿cómo se llama? De hora no sé cuánto. Eso, y para quienes también nos escuchen después en diferido en las diferentes plataformas, este episodio quedará en YouTube, en Facebook, en SoundCloud, en iTunes, en todo lado. Listo, entonces. Legado de Petro versus legado de Peñalosa, ¿qué continuar y qué no continuar? Del legado de Petro hay la concepción de la Bogotá humana, es decir, el ser humano en el centro de la política pública. Lo vamos a continuar, pero con una visión más amplia, la vida en el centro de la política pública. Es decir, no es solo una concepción antropocéntrica, el hombre o el ser humano por encima de la naturaleza. El ser humano y la naturaleza en el centro de la política pública quiere decir la vida. ¿Qué continuar del legado de Petro? Está el cambio climático, la adaptación de la ciudad al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Los periodistas tan agudos para ciertas cosas no han averiguado qué pasó con el IDIGER. Bogotá dejó un instituto, Bogotá Humana, un instituto, un fondo y un plan al año 2050 para adaptar la ciudad al cambio climático. Este gobierno de Peñalosa se devolvió, redujo el IDIGER otra vez al tema de riesgo y no al tema de la adaptación al cambio climático. Ese tema tenemos que recuperar. ¿Qué no vamos a hacer del legado de Peñalosa? Urbanizar la Van der Hamen. Peñalosa sueña con 350.000 viviendas en la zona norte, que incluye Lagos de Torca, pero que incluye la reserva forestal, acabando con la unidad ecológica principal de Bogotá. Eso es un atentado ecológico, eso no lo vamos a hacer. Es un negocio que cuesta 3.500 millones de dólares, por el cual se frotan las manos los urbanizadores en Bogotá. ¿Qué vamos a seguir de Petro? Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz fue 10.000 jóvenes que sacamos de las pandillas y los llevamos a la educación y al trabajo. El 90% fue exitoso, el 10% fracasó, porque hay jóvenes que se quedan en la delincuencia. Eso hay que multiplicarlo por 3, tenemos que llegar a 30.000 jóvenes, porque ahí me detengo en un punto. El problema que tiene la juventud en Bogotá es que no la dejan hacer y no la dejan ser. El joven no le dejan la posibilidad de estudiar la universidad, no hay cupo. El promedio de un semestre en universidad privada vale 5 millones, ¿quién lo paga? Al joven no le dan trabajo, es decir, no lo dejan hacer, pero tampoco lo dejan ser. Ahora que venía para acá, la policía ve 2 jóvenes con una mochila, venga para acá, los persiguen, los estigmatizan. Al joven no le dejan expresarse culturalmente, deportivamente, artísticamente, socialmente y aún familiarmente a veces.
Entonces tenemos que revisar esa política y potenciarla. ¿Qué no haríamos? Lo que Peñalosa está planteando de los buses. Ya lo expliqué, no vamos a poner los buses en el eje estructurador del transporte público en Bogotá. Y son modelos de ciudad distintas, porque una cosa piensa Peñalosa en la ciudad para hacer negocios y otra cosa pensamos nosotros en la ciudad para hacer derechos de la gente y de la naturaleza. Bueno, yo creo que ya tenemos preguntas en Twitter del primer tema que ya habíamos tocado, el tema animalista. @losemPutados, ¿sí? Así es el @ dice, Jorge, ¿qué va a pasar con la Santa María? La Santa María no será un centro más para la tortura. Hay una disposición constitucional que nos obliga a permitir los toros porque los toros son una expresión de tradición. Yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo que respetar. Pero les voy a contar una historia. Cuando nosotros llegamos al gobierno, le dijeron a Petro, los que hacen las corridas, que ellos iban a hacer corridas, y Petro les dijo que no. Y llegamos a un acuerdo inicial, o intentamos llegar a un acuerdo, que no maten el toro. Y entonces se molestaron y dijeron, no, es con la muerte del toro. Yo voy a volver a que se hagan las corridas, si se van a hacer, sin la muerte del toro, mientras resolvemos el asunto legal. Pero yo no estoy de acuerdo con que maltraten animales. La Plaza de la Santa María debe ser para la cultura y no para la tortura. Y eso lo vamos a trabajar a fondo y vamos a revisar los mecanismos legales que nos permitan acabar para siempre con las corridas de toros y con otras formas de maltrato animal en Bogotá. ¿Cómo es que se llama ese tipo de corridas que no matan ¿Novillas? No. No. La novilla no, eso es... No lo matan ni lo torturan ni lo golpean. De hecho, yo recuerdo que en Medellín, en la última feria de Medellín, ¿no? Con el consejo y la alcaldía acordaron no hacer corridas de toros. No hacer corridas de toros. Pero pero hay una disposición nacional. Sí. Entonces, lo que nosotros no queremos es que vuelvan los toros a la plaza. Lo que pasa es que tengo entendido es que la Corte Constitucional dice siempre y cuando sea desde el Cabildo, que es la representación ciudadana, ¿no? Se disponga lo contrario. Pues sí, pero estamos esperando que el Congreso Nacional legisle. Y en este momento están planteando, allá están los que piensan que hay que matar los toros. Nosotros no estamos de acuerdo con las corridas de toros. Bueno, leo aquí comentarios rápidos. Tengo otra pregunta acá rápido de Twitter. Andrés Camilo Ochoa, @Camilo Ochoa Proc. Buenas tardes, Jorge, y bueno, nos saluda, sintonizado. Pregunta, tengo una amiga que tiene un refugio de perritos. No le ayuda a ninguna entidad, busca donaciones por redes sociales. ¿En su programa existe una postura frente a este tipo de refugios que son muchos en Bogotá? Nosotros tenemos alrededor del 52% de los hogares en Bogotá tienen un perro, un gato o un animal doméstico. Tenemos que reforzar la política pública de protección animal que debe impedir el tráfico, la venta de animales y revisar a fondo, porque a pesar de que hay una legislación, usted va por la Caracas y encuentra que venden algunos animales incluso en vías de extinción. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la policía ambiental no actúa? En segundo lugar, tenemos los perros callejeros. Hoy es el día del perro callejero y los gatos que abandonan, porque hay personas que abandonan los animales. Hay la tarea nuestra está en potenciar la protección animal. Y no es un asunto menor, porque seguimos pensando que en la política pública los animales se relegan a la tercera prioridad. No, la vamos a elevar a una prioridad mayor. Me preguntaban del legado de Peñalosa. Fíjese usted que en el legado de Peñalosa sí hay un avance en la protección animal que nosotros vamos a potenciar. Y hay que reconocer que en ese sentido Peñalosa y la persona que está encargada de la oficina del Distrito para la Protección Animal ha hecho un buen trabajo que tenemos que potenciar con las organizaciones animalistas. Bueno, comentarios que nos han dejado. Don Ever Humo dice: saludos desde Pasdariporo. Ya nos preguntaba por la consulta con Holman Morris. Ya lo respondí. Sí, ya. Iván Dacho dice: en seguridad que se propone con Peñalosa, la policía se volvió persecutora de infractores. ¿Va a continuar con la Secretaría de Seguridad? Claro que sí, la Secretaría de Seguridad ya es un hecho, pero la idea es que la Secretaría de Seguridad cambie el modelo de seguridad represiva por seguridad preventiva, seguridad humana,
que no la seguridad, que solo piensa en la coerción. Cuando yo fui secretario de gobierno planteamos la idea de la escuela de policías para Bogotá. Yo sí quiero que Bogotá tenga policía propia, que conozca la ciudad. Esos 1.500 policías. Nosotros tenemos un déficit de 9.000 policías. Pero ¿qué pasa en Bogotá? Se crecen los niveles de delincuencia y no demora el gobierno en decir vamos a traer 250 nuevos policías para Transmilenio, vamos a llevar 300 policías para el centro de la ciudad. Dentro de 3 meses se los llevan para Medellín. Eso es un carrusel. La policía la llevan de un lugar a otro para que apague el fuego, pero no le dan la estabilidad. Y los pobres policías no tienen ascensos y los pobres policías no tienen derecho a formarse. ¿Usted se acuerda cuando Petro dijo hay que formar profesionalmente la fuerza pública? Le dije, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién dijo que el policía debe estudiar? Yo digo que sí. Claro. Necesitamos policías formados en derechos humanos, en seguridad humana, en seguridad ambiental. Y vamos a trabajar con la Dirección Nacional de la Policía, porque la policía no depende, el jefe de la policía es el alcalde. Si el alcalde le da una orden a la policía, debe cumplirlo. Yo fui jefe de policía porque fui secretario de gobierno. Y uno le puede decir a la policía, interprete el código de policía, por ejemplo. La policía se va y hace lo que Peñalosa le está diciendo, perseguir vendedores y compradores en la calle. Yo no lo voy a hacer. En mi gobierno no vamos a perseguir a los vendedores ambulantes. Al vendedor ambulante se le respeta, es digno de su trabajo, pero hay que concertar con el vendedor ambulante el espacio público. Pero la seguridad no es solo la policía, la seguridad es prevenir. Por eso digo 30.000 jóvenes al programa Jóvenes en Paz. Eso lo vamos a potenciar, a multiplicar por 3 en 4 años. Pero además vamos a hacer un ejercicio de acercar la justicia al ciudadano. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer es violada en Bogotá? Tiene que ir a una comisaría, tiene que ir a la fiscalía, tiene que ir a medicina legal, y si tiene hijos pequeños y es mamá cabeza de familia, ¿dónde deja a los hijos mientras pone la denuncia? Bogotá no lo sabe, pero yo abrí el primer centro de atención integral a víctimas en Bogotá, que queda en Palo Quemado, en la calle 19. Allá va una mujer, porque es para mujeres, pensando en las mujeres. Una mujer que sufre una agresión sexual puede ir, deja a sus hijos en un jardín infantil con una psicóloga. Se va a la comisaría que está ahí mismo. Al lado está medicina legal y ahí mismo está la fiscalía. Es decir, acercarle la justicia a las personas que son víctimas, en este caso las mujeres. Esos CAPIF, que así se llaman, los vamos a extender por toda la ciudad. Por lo menos 20, uno en cada localidad. Pero también hay que llevar las casas de justicia. Los domingos en la tarde es que se producen los mayores casos de homicidio y de riñas. Llevar la justicia a la localidad, al territorio, y no hacer que el ciudadano tenga que venir al centro de la ciudad. Es parte del ejercicio de la justicia. De ahí tengo algo. Yo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Derecho, que veíamos Derecho Penal Procesal, el profesor de Santos nos contaba que existían jueces ambulantes antes. Sí. Eran jueces que hacían su curso, su recorrido en diferentes zonas alejadas del país, impartiendo justicia, legalizando captura, llevando un secuestro, un embargo, cosas de esas, ¿no? En Bogotá, ¿por qué no se podría implementar algo así? Un juez ambulante que está acompañando a la policía, hacerles diferentes diligencias, y con alguien en flagrancia, legalizar la captura, verificar que todo se esté llevando en regla y no esperar y llenar los juzgados de Palo Quemado, de la 10ª, que siempre están atiborrados. Pero fíjese que es un concepto bastante interesante, no solo para la justicia. Tenemos la idea de que el ciudadano tiene que ir al Estado, y el Estado es un edificio. Y somos un país que les gusta hacer fila. Entonces, si es justicia, tiene que ir al centro. Si es el hospital, tiene que moverse. Nosotros tenemos que pensar en que el Estado vaya donde el ciudadano. Ese juez ambulante es una fórmula en el marco de unas casas de justicia perimetrales que puedan atender al ciudadano, pero no solo encerrado en un escritorio. El juez ambulante es una buena fórmula, que está conectado con los CAI, que está conectado con las URI, que está conectado con un sistema de justicia. Así que llevar la justicia al ciudadano es parte de implementar las medidas de seguridad. Y el otro elemento es la prevención. ¿Quién comete la mayoría de los delitos en Bogotá? El 75% de los delitos que se cometen en Bogotá los cometen personas entre 14 y 28 años. ¿Qué está pasando con los jóvenes?
Entonces nosotros podemos pensar en meterle policía y reprimir, no nos resuelve. Los jóvenes no tienen, ya lo expliqué. Entonces necesitamos incluir los jóvenes. Necesitamos un sistema de educación superior pública para Bogotá. Ya Bogotá no puede pensar solo en la universidad distrital. Es un sistema que permita que los megacolegios que existen abran carreras profesionales, sábados y domingos y nocturnas. ¿Cuántos jóvenes podemos captar por esa vía? Y con el SENA, pero también con el sistema público distrital tecnológico, podemos trabajar las carreras que se necesitan en Bogotá. Yo sé qué carreras se necesitan en Bogotá. Nutrición. No hay nutricionistas. No hay. Yo mismo lo viví en la Secretaría de Integración. Para evitar que se murieran niños de hambre necesitamos nutricionistas que revisen la talla, el peso y le den continuidad a esa política. Nos tocó traerlas de otras ciudades. ¿Qué otra carrera necesitamos? Ingeniería ambiental, protección del medio ambiente, protección del agua. Además de que vamos a hacer el servicio social obligatorio, ambiental. ¿Cuántos jóvenes que nos están escuchando quieren ir al páramo de Sumapaz a cuidarlo? O a cuidar los humedales, o a cuidar los cerros. Eso lo vamos a hacer también, dentro de esa política de ganar más a los jóvenes y ponerlos al servicio de la ciudad. De esa pregunta, frente a los jóvenes y esto, Diana Reuter dice, ¿qué oportunidades hay para los vendedores ambulantes? ¿Qué se tiene pensado para ellos? Pues en Bogotá, según el censo del IPES, hay 11.600 vendedores, pero los propios vendedores dicen que con venezolanos y demás estamos pasando los 120.000. Eso es ya un problema mayor. Hay mafias que copan el espacio público. Eso hay que controlarlo. Y no ha sido fácil. Ningún alcalde ha podido hacerlo en realidad. Pero yo me he dado cuenta en mi correría por la ciudad, hablando con los vendedores, que ellos quieren soluciones. Las soluciones no es sacarlos de donde están y meterlos en unos lugares en donde nadie va a comprar. Tampoco. Pero ellos sí deben participar en un proceso de regulación del espacio público. Y vuelvo a repetir, el crédito de los vendedores ambulantes es un crédito de pagadiario que es muy peligroso, son las mafias ahí enquistadas. Yo estuve trabajando con el alcalde de Quito, Paco Moncayo, cuando se recuperó todo el centro de Quito. Se logró durante 10 años, pero ya se empieza a deteriorar otra vez. ¿Cómo hacer sostenible una política de economía popular con recursos? La Secretaría de Desarrollo no tiene los recursos suficientes y el espacio en Bogotá es cada vez más limitado. Entonces vamos a concertar con los vendedores ambulantes e incluso con los comerciantes formales, porque también hay que ver un equilibrio, porque el comerciante formal paga impuesto, paga arriendo, paga servicio, el vendedor ambulante no. Pero el vendedor ambulante se enferma, respira mal aire, no tiene prestaciones. Entonces tenemos que buscar un mecanismo. Y eso lo tiene que hacer una nueva Secretaría de Desarrollo Económico y Rural de Bogotá. De hecho, acá Ángela, doña Angelito Azul en el chat dice, buenas tardes, ¿quiénes harían el servicio obligatorio social ambiental? Los jóvenes que terminan el bachillerato. Les damos una posibilidad, es como trabajo social. Y vamos a trabajarlo con las fuerzas militares. El joven que no quiera prestar el servicio militar, que venga a prestar el servicio social ambiental y que las fuerzas militares lo avalen. Eso se puede hacer. Nosotros lo estamos planteando en Bogotá Humana, pero creo que no nos alcanzó el tiempo. Y creo que hay muchos jóvenes que van a querer trabajar ambientalmente en Bogotá. Bueno, acá Jimi Hendrix dice, Jorge, ¿cómo desestimular el uso del vehículo a gasolina? Está bien que faltan andenes y ciclorrutas, pero en las ciudades para ir a 8 cuadras utilizan vehículos. ¿Cómo atacar eso? Por ejemplo, la persona que le gusta ir a comprar el pan en el carro. Sí. Las grandes ciudades están prohibiendo el ingreso de carros particulares al centro. Y las ciudades europeas del norte están prohibiendo el carro particular en las ciudades a partir del año 2050. De hecho, en Berlín no dejan ingresar al centro en vehículo. Pero tiene que ser metro. Entonces, ese es el grave problema nuestro. Entonces, vamos a tener que primero promover el vehículo eléctrico, porque creo que Bogotá... ¿Cuántos taxis eléctricos hay en Bogotá? Los azulitos esos. Nunca he cogido uno, nunca he podido. Nunca, ¿cierto? Yo tampoco. Son pocos que se han contado. Porque eran 70 y como no se estimuló eso, la idea era que creciera gradualmente, Peñalosa lo bajó y creo que hay ¿Y en dónde se cargan esos carros? Si uno se ese compra es el problema. Hay en el Jardín Botánico hay un centro de carga, pero lo que necesitamos es
multiplicar los centros de O carga. sea, que si uno vive en Suba, le toca atravesarse media Por ciudad eso para no nos poder- funciona, no. tenemos que hacer en cada localidad para estimular el vehículo eléctrico. Y además, mejorando el sistema de transporte público, bajamos el uso del carro particular. El pico y placa, por ejemplo, ha servido para que la gente compre 2 carros. Antes la idea de comprar un carro era, ahora todo el mundo compra 2 carros y compra uno más viejito y uno nuevo de acuerdo al uso del pico y placa. Ya no podemos, 1.700.000 carros ya son demasiado para Bogotá. Póngale usted 1.700.000 carros, 500.000 motos, 50.000 taxis, 22.000 carros de transporte de carga. Bogotá colapsó, no hay vía para tanto vehículo. En cambio, bicicletas sí hay que estimular. En Bogotá se hacen 14.200.000 viajes al día, de los cuales 13.200.000 se hace a pie, en tramos cortos. La gente en Bogotá camina, pero nos han metido la idea de que todo es bus o todo es carro particular. Y desestimular es toda una política que no está siendo pensada hoy desde la Secretaría de Movilidad y que tenemos que recuperar. ¿Qué hacer con esos ciclistas que no respetan el semáforo? Que el peatón está haciendo uso de su cruce, la parte de donde están las cebras y que tiene el semáforo peatonal y el ciclista le manda encima, y he visto varias veces, a mí me han pegado, a otra gente lo han tumbado y todo, no respetan el semáforo. ¿Qué hacer con ellos? Ese es un problema de cultura ciudadana. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar de vuelta la cultura ciudadana. ¿La de Mocus? No tanto pensada como lo que hizo Mocus. Él es el dueño de ese No. concepto, ¿no? Eso es como seguridad democrática. Enseguida, ¿en quién piensa usted? ¿Quién fue el que puso a Duque en la presidencia? Ese mismo. Ajá. Entonces, seguridad democrática piensa en Uribe. Cultura ciudadana piensa en... No, la cultura ciudadana se transforma, es dinámica, es democrática, es incluyente. El peatón es la prioridad. La bicicleta debe respetar el peatón. Al ciclista lo debe respetar el carro particular. El carro particular tiene que respetar el servicio público. Es un proceso que tenemos que inducir. Prelaciones, exactamente. Pero tenemos que mejorar la semaforización y la señalización de las ciclorrutas. Y tenemos que, bueno, eso se está haciendo, construir una pedagogía en función de el respeto por la señal. Pues no es un problema solo de los ciclistas, aquí no respeta el carro, no respetan los semáforos, tenemos que trabajar. Esos son todos contra todos, ¿no? O sea, el taxista, el del carro contra el de la moto contra el de la bicicleta, el del carro contra el peatón, cosas ahí por mejorar. Es que tengo aquí 2 preguntas represadas del mismo perfil acá en Twitter de Alex@Chontritz. Primera pregunta dice, para Jorge: ¿usted está comprometido con terminar de poner operativo el San Juan de Dios como hospital de primer nivel y de abrir también allí la Facultad de Medicina en la Universidad Distrital? Sí. Listo. La respuesta es sí, y el hospital lo vamos a rescatar. Eso fue otra de las cosas que no nos dejó Santos. Nos traicionó también en eso, porque fuimos con él a inaugurar, y Peñalosa lo que ha hecho es usar lo que nosotros dejamos, que era consulta especializada, la volvió un centro básico de salud, y ahora va a tumbar un edificio de patrimonio para montar una concepción mucho más limitada del gran hospital que lo fue. Así que vamos a trabajar esa Facultad de Medicina y a recuperar el Hospital San Juan de Dios. Listo. Y la segunda también de Alex: ¿cómo vamos a hacer para que Bogotá no siga perdiendo generaciones porque la ciudad no protege a la primera infancia en salud, alimentación y educación? Eso sí que lo sabemos hacer bien, porque yo logré triplicar la atención de la primera infancia en Bogotá. Pasamos de 60.000 a 187.000 niños y niñas de 0 a 5 años, y si sumamos con la Secretaría de Educación llegamos a 250.000. Ustedes vieron la noticia de que hay 90.000 niños ya con desnutrición en Bogotá. Vamos a juntar el programa Ámbito Familiar, que es otra vez el Estado va a la casa de la gente y no la gente a buscar el Estado, para proteger a las madres gestantes y lactantes y a los bebés menores de 3 años. Esa es la prioridad. Lo que no hagamos en los primeros 3 años con los niños y las niñas ya no lo vamos a hacer después. Y eso creo que esa política retrocedió. Fortalecer el preescolar, claro. Nosotros llegamos entre preescolar y primera infancia a 250.000 niños atendidos. Hasta el Procurador General de la Nación de la época nos felicitó por la labor que habíamos realizado.
Así que sí sabemos cuidar la primera infancia. Ustedes saben cuál fue el gobierno que abrió jardines infantiles nocturnos en Bogotá para atender mamás, cabezas de familia que trabajan de noche. Bogotá Humana. ¿Y quién los está cerrando? Peñalosa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Abrirlos, reabrirlos y ampliarlos para que las mamás que trabajan de noche tengan al cuidado del Estado sus bebés. Aquí Sergio Llanes en el chat en Spreaker dice: qué trabajo tan bueno el que hace Post la Verdad, un compromiso muy grande con la verdadera comunicación. Gracias, don Sergio, por estarnos escuchando. Estoy de escuchando. acuerdo con ese concepto. Muchas gracias. Y Ángela, doña Angelito Azul dice: ¿cómo estimular la bicicleta con inseguridad? Hace menos de una semana murieron o mataron a 2 personas por robarle las bicicletas. Y Diana Reuter complementa: aparte de la inseguridad de la que nos habla Ángela, las ciclorrutas están en pésimo estado. Claro, ya Sí, lo dijimos. ahí está. Jimmy Hendrix dice: con el presupuesto que maneja Bogotá, ¿cómo es posible esa brecha social? ¿Cómo hacer una Bogotá incluyente? Muy buena pregunta, porque nosotros tenemos recursos suficientes para cuidar toda la gente en Bogotá. Tenemos recursos suficientes para asegurar un buen vivir, pero ¿en qué lo estamos gastando? ¿En cemento? ¿En urbanizar una reserva forestal? ¿En meter más buses en Bogotá? Fíjense que se redujo el presupuesto de la Secretaría de Integración. ¿Por qué? Porque hay que comprar buses. ¿Por qué? Porque hay que echar cemento. Eso no puede seguir ocurriendo. Necesitamos generar un mecanismo que nos permita garantizar buen vivir para toda la sociedad local. Sabemos cuántas personas mayores necesitan el apoyo nuestro, sabemos cuántos niños, sabemos cuántas mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso está diagnosticado. Les voy a poner un ejemplo. En Bogotá nos acercamos ya a 960.000 personas mayores de 62 años. Eso implica que esas personas entran en una situación particular de su ciclo de vida. 850.000 no tienen pensión, 360.000 no tienen ingresos. ¿Qué hacemos con los viejos en Bogotá? Ahora me preguntaban por primera infancia, pero es que la pirámide se invirtió. Ahora tenemos 4 personas mayores de 62 años por cada niño menor de 5. Antes era al revés, eran 4 niños por cada persona mayor. Vamos y sabemos implementar una política pública con un mínimo vital para evitar lo que está pasando hoy en la ciudad, que las personas mayores están llegando a la calle, no por consumo, sino por pobreza extrema, o están muriendo en sus casas, o son víctimas de la pobreza oculta. Entonces sí tenemos que trabajar, y lo sabemos hacer con la inclusión desde los derechos y desde la dignidad. Pero eso no nos resuelve el problema, eso nos ayuda a combatir la pobreza, pero el problema de Bogotá es la desigualdad. Y la desigualdad tiene que ver con los impuestos, y los impuestos son nacionales. Aquí hay un impuesto nacional que es el predial, y hay otro impuesto que es el de valorización. Le están metiendo la mano al bolsillo de la clase media en Bogotá, porque necesitan 960.000 millones de pesos para cemento, para obras, para esos que nos están cobrando valorización. Pero eso es el impuesto más injusto que se está aplicando hoy en Bogotá, es el impuesto de valorización. Bueno, ¿y qué medidas tomar con eso? El tema de impuestos, valorizaciones, el desorden que hay en los prediales. Lo que pasa es que cuando uno habla de política pública, la típica de elecciones: más impuestos, menos impuestos. Nosotros no definimos la política tributaria, ojo. El distrito tiene unas autonomías en el marco de la ley orgánica, pero el Consejo aprobó valorización. ¿Por qué aprobó valorización el Consejo? Porque Peñalosa se le metió en la cabeza que todo es cemento. Eso es para hacer más calles, más avenidas. Hay que hacerlas, por supuesto, troncales, hay que hacerlas. ¿Volvería la máquina tapahuecos? Pero claro, la máquina tapahuecos es una innovación tecnológica que tenemos que revisar porque fue exitosa. Lo que pasa es que fue estigmatizada. Acaba de salir una información top secret que involucra, creo que al exsecretario de gobierno Miguel Uribe, porque lo mencionan ahí en una cosa que era cómo desprestigiamos la máquina tapahuecos. Hay que revisar esa noticia porque nos ayuda a pensar qué fue lo que pasó. Bueno, Ángela dice: impuestos del ICA, se lo cobran a unos sí, y otros que prestan servicio y solo aplica para Bogotá. Luis Gamba dice: Peñalosa acabó con muchos jardines y programas sociales que dejó Petro, ¿cómo reactivar eso?
sabemos hacerlo. Yo fui el que abrí los jardines, me los cerraron, yo voy a ser alcalde, ¿qué voy a hacer? A reabrir, pero ya hay que revisar cuántos y dónde, por lo que dije ahora de que hay menos niños y hay más viejos. Bueno, acá están preguntando Barto, Madán, Simón y Ángela y otros más están diciendo, ¿cómo se va a tratar el problema del transporte en las zonas donde no llega el SITP o el Transmilenio y cómo se regulará el transporte informal? Ángela dice, ¿cómo articular realmente el SITP? Hay rutas que doblan en tiempo por no ser el Transmilenio. Es más, se va a continuar con el SITP provisionales. El SITP tiene un problema grave de financiación que no pudieron resolver las últimas 3 administraciones. Es una bomba de tiempo. Sí. Contaminante, insegura y mal usada. Usted los ve a veces vacíos, a veces los ve en donde no es. Esa es parte del Uno cambio. los ve un 31 de diciembre a las 12, 1 de la mañana rondando. Porque por ahí. tienen que hacer la ruta. Pero entonces, ahí nosotros tenemos una deuda con la ciudad, incluso la administración Petro también, porque ese sistema no hemos podido arreglarlo, porque no todo depende de Bogotá. Las pólizas que requerían las empresas que se quebraron, nadie les dio póliza. Eso es un lío. La ciudad, ¿cómo hace para recuperar, para superar ese problema? Tenemos un asunto de lugares donde no llega el transporte público, pero hay un transporte informal. Hay que formalizar ese transporte. Yo esta semana me voy a reunir con los bici taxis que funcionan para los lugares donde no llega el transporte público. Lo que necesitamos es que sean seguros, que tengan todos los elementos que se requieren para que funcionen bien. Lo vamos a regular y creo que ya tenemos incluso una propuesta elaborada por ellos mismos para que ese sistema pueda ayudarnos en los lugares en donde no puede llegar otro sistema de transporte. Por ejemplo, donde yo vivo hay mucho Bicitaxista. Entonces hay un lío ahí, de pronto es una cuestión técnica, es que muchos, bueno, no sé si considerarlos bicicleta, porque ya muchos les ponen motor. Les ponen motor. Eso es. Unos eléctricos y a otros con gasolina o hasta diésel. Entonces, ¿qué haría Jorge ahí? Porque nosotros tenemos que reafirmarnos en el transporte con energías limpias. El transporte eléctrico lo vamos a regular en función de el servicio que preste, porque eso es todo hechizo. Hay que revisar las condiciones técnicas, porque han habido problemas, accidentes, porque nadie regula. Y además hay unas mafias ahí entronizadas, porque para que ellos puedan circular, como son ilegales, le tienen que pagar a alguien para que los dejen funcionar. Y ya no es que cada cual tiene su vehículo, sino que alguien compra vehículos y cobra al día, o sea, lo de siempre. Sí. Eso pasó en Londres. Yo estuve revisando en Londres el asunto y el alcalde de Londres reguló el servicio y permitió que las personas individualmente pudieran, porque hay mucho estudiante que trabaja de noche, se rebusca en eso. A esa persona hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que garantizarle que el transporte sea técnicamente adecuado y que opere con seguridad. Pero hay que pagar un impuesto, y ese impuesto es el que hay que revertir. Ese impuesto de rodamiento de esos vehículos que hoy no pagan nada, pero que prestan un servicio, sirve para que ellos mismos puedan mejorar el servicio y garantizar un ingreso, porque ahí también hay una fuerza laboral que está llegando a 12.000 familias en Bogotá. Listo. Jorge ya mencionaba algo del SITP, entonces acá Carlos nos dice, ¿qué pasará con la crisis del SITP? 3 empresas ya se declararon en insolvencia. Ahí tenemos que hablar con el gobierno nacional. Aprovechar y meter empresas con buses eléctricos, por ejemplo. Todo tiene que ser con bus eléctrico. Hay que empezar a generar el transporte gradual hacia el transporte eléctrico. Con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, con las empresas de transporte, la concertación que permita recuperar el sistema SITP como alimentador del Transmilenio en condiciones distintas a las que hoy tenemos. Yo estuve en parte de las negociaciones que hubo en el gobierno de Petro, no alcanzamos, no pudimos, Peñalosa tampoco pudo. Entonces, dentro del plan
integral de transporte público en Bogotá, el SITP tiene una consideración específica que todavía no tiene una solución definitiva hasta que podamos entrar al gobierno y establecer en qué punto estamos con esas empresas que se quebraron y que ya no van a poder prestar ese servicio. Bueno, y hablando de empresas que están mal, Diana Reuter dice, ¿cómo recuperar la ETB y la empresa Energía de Bogotá de los estragos de la administración Peñalosa? Pues fíjese, Diana, que no es tan así, porque el propio gerente de la ETB acaba de decir que da utilidades y que está potencial. Incluso Manuelito Salazar preguntó, ¿y entonces para qué le iban a vender? La ETB es una empresa que Bogotá debe mantener como empresa pública. La ETB no se vende, la ETB se fortalece. Toda la fibra óptica que desplegó y la inversión gigante de Bogotá Humana hay que mantenerla para el servicio de la ciudad. Ustedes saben cómo opera el Transmicable con fibra óptica de la ETB. Los colegios que aumentaron su capacidad para acceso a internet es a través de la fibra óptica de la ETB. Pero la ETB no es solo, ya no es teléfono, la ETB puede pasar y ampliar su mercado compitiendo con las transnacionales. Sabemos cómo recuperarla. Yo presidí un par de asambleas de accionarias en nombre del distrito de la ETB. Le dimos incluso participación a los trabajadores en la junta directiva de la ETB. Sabemos cómo potenciar la ETB, pero el grave problema de Peñalosa es que entró diciendo que la vende, la dejó deteriorar, después la tuvo que fortalecer para no cometer detrimento y ahora llega un candidato de la derecha apoyado por el Partido Liberal que dice yo la voy a vender, porque él siempre ha pensado que la solución es la venta y nosotros sabemos que él no va a ganar, que Bogotá defiende lo público porque nosotros vamos a ganar la alcaldía para fortalecer la ETB. Bueno, yo quiero, ya llevamos ya 1 hora y piquito, metámonos en un tema que es importante, ¿no? Y es el cómo hacer las cosas. ¿Con quién trabajar y con quién no? ¿A quiénes llamaría siendo alcalde? Lo primero es que necesitamos ganar el consejo. El consejo hay que transformarlo. Y eso es fundamental. El consejo ha sido un espacio poco democrático, muy clientelizado y con muchos problemas incluso de corrupción. Y queda la experiencia del gobierno Petro que a punta de decreto tampoco se puede. No se puede, con excepciones, porque en el consejo hay gente extraordinaria, incluido Holman Morris, incluido Juan Carlos Flores, incluido Manuel Sarmiento y María Fernanda Rojas, para mencionar los concejales hacia los cuales yo me inclino con respeto por lo que han hecho por Bogotá. Pero hay concejales que no dan la talla, hay concejales que solo piensan en sus intereses personales y no en la ciudad. Yo hago un llamado para que pensemos seriamente cómo renovar el consejo. Fíjense que nosotros ordenamos la lista del consejo y ponemos a una persona como Sebastián Rivera, que es politólogo, que es especialista en administración pública y que es una persona joven que puede llegar al consejo. Esa es la junta directiva de la ciudad. Pero hay que buscar. Pero bueno, digamos que se llegó a la alcaldía y el consejo no es favorable, ¿no? Y don Iván Dacho nos hace la pregunta, ¿cómo vamos a hacer con un consejo opositor a gobiernos progresistas o alternativos? ¿Cómo se puede gobernar teniendo la experiencia del gobierno Petro? Por eso nosotros estamos trabajando para ganar el consejo. En caso de que eso no ocurra, hay que hacer un diálogo técnico con el consejo. Cuando yo fui secretario de gobierno, me reuní con ese consejo y logramos que se aprobara el plan de desarrollo sin mermelada. Logramos que se aprobaran la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, sin mermelada, pero con la presión de las mujeres. Cuando yo hablo de la democracia profunda que necesita Bogotá, es que tienen que entrar otros actores, no solo el consejo y la alcaldía, es que la ciudadanía empoderada puede actuar, gobernar, cogobernar, y vamos a convocar las ciudadanías. Pero lo más importante es ganar el consejo y tener un equipo de gobierno que es el que debe. Nosotros ya aprendimos a gobernar. Seguramente que muchas de las personas que gobernamos a Bogotá en una alcaldía de Bogotá Viva van a tener un cargo de responsabilidad. Pero no hay que tener miedo tampoco en darle paso, no solo a la academia, porque eso tampoco es que sea tan así. Una persona puede tener mucha capacidad para investigar, para conocer, para diagnosticar,
pero cuando se trata de aplicar el gobierno no es fácil. Entonces ya tenemos, ahora es muy temprano para pensar en un equipo, pero sí que tenemos personas que pueden llegar y que están ahora en la administración, en carrera administrativa y que pueden llegar a cargos de dirección dentro del gobierno de Bogotá. Bueno, Jimi Hendrix dice, definitivamente no entiendo nada, Jorge Rojas es el mejor candidato, la mejor opción y no hay un cónclave que cierre filas a su alrededor, hay que hacer una fuerza multipartidista y plural, logrando esto podemos unir a la izquierda en Colombia, acá está la clave, buenos candidatos, excelentes ideas y al punto. Y don Edgar Arroyo me manda un mensaje y dice que por qué no se reúnen en una casa todos, en vez de escribir por Twitter. Nos vamos a reunir. Les tengo esa chiva. Bueno. La semana entrante nos vamos a reunir todos los candidatos y todos los partidos. Estamos buscando con mucha responsabilidad el camino que nos permita ganar en Bogotá. Bueno, acá Ángela nos hace una muy buena pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Jorge Rojas, secretario de gobierno, y Antonio Navarro, secretario de gobierno, que ahora son precandidatos? Mi amigo Antonio Navarro tiene experiencia de gobernar en Pasto y en Nariño. El presupuesto de Pasto, cuando él gobernó, no era más de 400.000 millones y el de Nariño no era más de 700.000. Jorge Rojas gobernó 4 años en Bogotá y manejó un presupuesto cercano a los 3 billones de pesos, con transparencia. Porque dicen, no, es que mi amigo Navarro es el que tiene más experiencia. ¿En dónde? Experiencia en Bogotá tengo yo. Navarro duró apenas 3 meses en el gobierno de Bogotá. Se fue. Por X, Y y Z razones se fue del gobierno. Yo me quedé 4 años gobernando a Bogotá. Navarro es un gran hombre, es un ingeniero, es transparente, es honesto, pero Navarro no sabe gobernar a Bogotá. Bueno, acá Grupos Plagiosos dice, saludos del portal Plagiosos, es un muy buen portal. Y Ángela pregunta, ¿y la gobernación de Nariño no cuenta? Claro, 700.000 millones, es el presupuesto más pequeño, pero fue un buen gobernador allá. Tuvo unos problemas que él mismo los reconoció frente a la Procuraduría y demás. Pero lo importante aquí es que el candidato expresa un programa de gobierno que debe ser muy claro en temas como movilidad. Mi amigo Navarro es muy tibio con el metro elevado. Yo no, yo soy claro con el metro subterráneo. Mi amigo Navarro piensa en fortalecer la policía como agente represor únicamente y no la policía formada que yo propongo, ni las causas profundas que yo sé combatir. Mi amigo Navarro podría ser más amigo de quienes urbanizan la ciudad hacia el norte. Yo no, y asumo las consecuencias. Tenemos diferencias, pero si gana Navarro la consulta, yo lo apoyo. Sobre la base de un programa, aquí tenemos que ceder todos para buscar la mejor ciudad posible. ¿Y si Jorge gana, espera el apoyo de Navarro? Por supuesto que si yo gano, quisiera que Claudia López, Navarro, Celio Nieves y todos los partidos que hacemos parte de la coalición me apoyen. Y esa va a ser la sorpresa electoral de esta jornada que estamos emprendiendo. Así es. Otra vez los emputados nos dice en la cuenta de Twitter de ellos, @losemputados, ¿cómo va a implementar un gran plan de emprendimiento y de educación que de verdad dé opciones a los jóvenes de generar riqueza y cómo va a industrializar a Bogotá? Más que industrializar es la incorporación de la innovación tecnológica. Para eso necesitamos el saber, y el saber es la universidad pública. En Bogotá tenemos un problema grave. En la Universidad Nacional se presentaron 72.000 aspirantes, de los cuales 51.000 eran de Bogotá. Y de los 51.000, solo 2.100 entraron a la universidad. ¿Qué pasa con el resto? Lo mismo la Universidad Distrital, que tiene 27.000 estudiantes, pero que no recibe la demanda de 52.000 bachilleres de cada año. Entonces, lo primero es el sistema de educación pública superior, gratuita. A los jóvenes hay que abrirle las puertas del saber y sabemos cómo hacerlo. Pero también necesitamos educación tecnológica y necesitamos preparar jóvenes para pensar no la economía naranja, es la producción
de saber y de conocimiento sistematizado que nos permita potenciar las habilidades que tienen los jóvenes. Y muchos de ellos ni siquiera estudian. Hasta un abogado es capaz de hacer todo esto, porque estamos en el acceso al saber, al internet, al conocimiento, al internet de las cosas. Así que la Consejería TIC de Bogotá ya no puede ser la consejería relegada a un segundo plano, sino en el centro de la discusión de una política de innovación tecnológica que necesitamos. Los jóvenes saben hacerlo, lo que tenemos que darles la autopista para que, la autopista del saber, no del cemento. Bueno, y eso de que el Bronx ahora es, bueno, el antiguo Bronx ahora es, ¿cómo es que le dicen? El sector naranja, el barrio naranja, algo naranja. Sí, algo así con la economía naranja. Ajá, no sé, Jorge, ¿qué quiere opinar respecto sobre eso? Esa decisión de intervenir el Bronx es positiva. Nosotros le dejamos todo a Peñalosa para que lo hiciera, incluidos los informes de inteligencia, que él los usó muy bien. O sea, que él no puede decir que... Claro, nosotros no pudimos hacerlo por una razón, porque nosotros queríamos tumbar el Bronx para crear la ciudad de la humanidad, para cuidar a los habitantes de calle. Él quería tumbar el Bronx para hacer su modelo de negocios urbanos en Bogotá. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuántos Bronx hay hoy en Bogotá? Se diseminó el fenómeno Bronx, se diseminó el habitante de calle, se aumentó el tráfico, el microtráfico de drogas. Esa es una realidad social tenaz. Por suerte, nosotros creamos Bacatá y creamos los centros de atención a las personas mayores habitantes de calle, creamos los CAMAT, sabemos trabajar el consumo de drogas como una política de salud pública y no solo de represión como pretende Duque. Así que ahí estamos listos para poner en marcha nuestros programas de gobierno. Bueno, tenemos una pregunta de las finales ya. Y es la siguiente. Estrategias a seguir en la campaña para ganar seguidores, darse a conocer, qué alianzas se van a hacer, consultas, cercanías, teniendo en cuenta incluso la experiencia de la campaña presidencial de Petro, más que toda la parte de la primera vuelta y demás, ¿no? Y otra cosa que también nos han estado preguntando mucho en Twitter, ¿cómo vio Jorge Rojas o cómo interpretó en su sentir el guiño, el acercamiento, la llamada, que no sabemos bien qué fue lo que pasó, de Petro con Alejandro Gaviria? Bueno, lo primero es que en Bogotá debe haber un candidato de Colombia Humana. Yo he venido consiguiendo firmas, no me preguntaron cuántas tenemos ya, pero tenemos 56,000 firmas recogidas. Hoy en la asamblea nos trajeron cualquier cantidad de firmas. Esa es una política que nos permite un acercamiento. Nosotros tenemos el contacto con el liderazgo local y con las bases, pero no es suficiente. Necesitamos escalar para ser el candidato de Colombia Humana que permita competir con Claudia López o Navarro y los demás colegas que están en la contienda. Yo quiero ir a los debates, yo quiero mirar de frente a Claudia López o a Navarro para poder discutir el programa entre lo que ellos piensan desde el Partido Alianza Verde y lo que nosotros pensamos y hemos hecho como Colombia Humana en Bogotá. Y esos debates van a ser contundentes si nos permiten, porque hay medios que nos están invisibilizando en Bogotá. Y vamos a ver cómo se hace esa democracia informativa. Vamos a trabajar con otros partidos y movimientos. La Unión Patriótica ya dijo, apoyamos a Jorge Rojas. Me voy a reunir con Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo para buscar ese apoyo. Los animalistas, la ciudadanía, yo no me debo únicamente a los partidos. La fuerza de la candidatura de Jorge Rojas es las ciudadanías libres y hacia ella vamos a dirigir nuestro esfuerzo. Nuestra táctica es la unidad y la convergencia y la certeza de que los electores saben que con Jorge Rojas hay la posibilidad de buscar la unidad y la convergencia. Yo no estoy aquí para una aventura personal, estoy en un proyecto político colectivo que se llama Colombia Humana. Y sí, Petro está haciendo una gestión que le encargamos en Colombia Humana. Petro está buscando todas las alternativas y habló conmigo, y habló con Holman, y habló con Alejandro Gaviria, buscando alternativas. Y eso que ha hecho Petro es parte de una visión de convergencia mucho más amplia que tenemos que seguir trabajando. Pero lo que sí queda claro y cierto es que va a haber consulta, que esa consulta nos va a permitir hacer la convergencia programática
y que esa convergencia nos va a permitir ganar y que yo voy a ganar esa consulta. Bueno, ya para terminar, bueno, Diana Reuter nos dice opiniones sobre el SMAT. No sé Ya si la parte de seguridad yo ya creo que ahí creo que está. ya la dijo, No sí. es represivo, sino más bien preventivo. Pero el SMAT lo vamos a revisar a fondo en Bogotá. Cuando yo fui secretario de gobierno, tuve una discusión con la policía, porque había un 1 de mayo y el general Martínez dijo, voy a meter al SMAT a la Plaza de Bolívar. Yo le dije, no, el SMAT no entra a la Plaza de Bolívar. Y él se iba insubordinando y yo le dije, aquí se respeta la autoridad civil y no permitimos que el SMAT entrara porque iba a provocar, lo cual no quiere decir que cuando hubo necesidad de ordenar que el SMAT entrara porque estaban agrediendo unos violentos. Pero yo quiero, no, el policía del SMAT no es amigable con la gente. Nosotros necesitamos un policía amigable con la gente, pero Eso está en la necesitamos que la capacitación. protesta también sea mediada. Ustedes han visto los chalecos rojos. Esos son los gestores de convivencia. Los redujeron, nosotros los vamos a potenciar, porque entre el SMAT, que hay que tenerlo como cuerpo de seguridad, y el manifestante debe haber un intermedio que ayuda, que concilia, que impide, que vigila, que previene. La protesta es válida siempre y cuando no sea violenta. Yo no estoy de acuerdo con la protesta violenta, pero no estoy de acuerdo con la represión, que es lo que está pasando hoy en el Cauca, por ejemplo, que merece nuestro reconocimiento, nuestra gente de los pueblos indígenas. Bueno, ya para finalizar, voy a leer un último comentario. Yo quiero, para distensionar ya, para leer ya los últimos comentarios, ya para cerrar, va a ser un cuestionario rapidito, ya como Las diferente. preguntas sí y no. No tanto. Bueno, preguntas cortas. Pregunta chimbas como diría Germán Margallera, no mentiras. Bueno, Jorge, un libro. El hombre que amaba a los perros, de el autor cubano, ahí se me olvidó el nombre. Es una gran obra. El hombre que amaba a los perros. Claro, yo lo recomiendo hoy, que es del Día de los Perros Callejeros, toda una historia de lo que fue Trotsky, el asesino de Trotsky en La Habana, que recrea una historia poderosa, muy bien escrita. Una película. He dicho que ahora, revisando de todas las películas que me han impactado, hay una que acaba de ser galardonada, que es del productor mexicano, que se llama la película de México, Roma. De Es Cuarón. es la mejor película en fotografía, en concepción de una historia bien contada, en un momento de la historia de México contundente y tenaz, con una manera de narrar y de mostrar que me impactó una vez, 2 veces, 3 veces. Roma es una película que debería ver la gente que quiere conocer lo que fue una historia de México en los años 60. Una serie. Ay, Dios, yo tengo que revisar las series anteriores que yo veía, No importa porque si ya es yo no viejita, veo la viejita, televisión no ni Netflix con esta campaña. Hay que renovar la suscripción. Hay que abrir una suscripción. Y ya quitaron el mes gratis, entonces. Ya no tenemos cómo. Pero hay unas series que tienen que ver más con arte y arquitectura, que son de Natural, ¿cómo se llama? De uno de los canales. Nat Geo. Maravillas de la ingeniería, ¿no? ¿Es que son? Sí. O arquitectónicas, algo así. Sí. Un maestro, un referente para Jorge. Carlos Gaviria Díaz. Magistrado. Para mí, mejor magistrado más que congresista. Un contendor, o sea, que diga, uy, este rival. Un rival digno. Ajá. Un rival digno. Yo no había pensado en los adversarios, sino como política. Y bueno, usted dijo sí o no y diga diga el nombre. Pero ahí puede estar para mí el gran adversario político se llama Álvaro Uribe Vélez. Y una canción, ya para terminar. Una canción es alguna canción que marcó mi infancia, que se llama Los Guaduales. Ustedes no la conocen.
Entonces Sí. ustedes no son tan jóvenes. Sí, hemos hecho especial de música una vez por ahí, la pusimos en un diciembre, música colombiana, y ahí salió esa. Ahí sale el huevo. Bueno, hay más preguntas que han salido. Muchas gracias a todos. Por tiempo Ya por tiempo ya no podemos, pero le voy a dejar una propuesta que nos dejan aquí los Leonardo grupos. Padura era el hombre Ahí que está. amaba a los perros. Saludos a Leonardo, que nos dejó también una pregunta, a Ángela también, que está haciendo con otras preguntas. Grupos Plagiosos hace una propuesta, le hacemos a Jorge, y ojalá se pueda hacer extensiva a los demás candidatos y precandidatos. Proponemos que todos los candidatos hagan pública su hoja de vida académica y libre acceso a las publicaciones universitarias. Porque es que tenemos el lío de Peñalosa o de Duque también con los falsos doctorados y todas esas cosas. Yo aprovecho para decir Por que los soy cambios. bachiller de colegio público, estudié en la Universidad de Córdoba, después me gradué en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y estudié una maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en Seguridad y Derechos Humanos en Flaxo, Quito. Bueno, Litias también nos deja He más escrito comentarios. 3 libros. Ahí nos están dejando más preguntas en Twitter y todo, pero bueno, Jorge, muchísimas gracias, los mejores éxitos en esta campaña. Y algún último comentario, alguna otra cosita que quiera decir, y ya nos vamos con el corte musical para terminar este episodio podcast. Las redes sociales ejerciendo el periodismo independiente, crítico y renovado van a ser un factor decisivo en esta campaña electoral y todavía no lo han advertido los partidos políticos, pero sí lo siente la ciudadanía. Les agradezco mucho a ustedes por haberme hecho este fusilamiento público que me dejó un poco agotado, pero contento. Fue un buen ejercicio. Poderoso. Bueno, y ya saben, no escuché radio. Despedimos la transmisión en Facebook. Pues la verdad, y también terminó la transmisión en Facebook de parte de Jorge Rojas. Entonces, bueno, no siendo más, don Javier, hasta el próximo lunes. No, señor, mañana. Mañana, 10 Mañana. 10 de la mañana, claro que sí, tenemos Otra otro entrevista episodio, podcast especial. súper especial. Entonces, bueno, con el senador, acá lo tengo, no quiero que me pierdan, Juan Carlos. Juan Luis Juan Luis Castro, vamos, del Partido Verde, mañana 10 a.m., estén pendientes, así que todos somos Post La Verdad y hasta mañana. Post La Verdad.